Tartagal Comunicaciones, a través del sistema de cable, Salta Cable Color, la 9 en el Tala, en nuestro streaming Radio 94.7 Salta. Saludos para todos ellos. En 2 semanas estaremos arrancando el programa contando quiénes son los electos legisladores de la provincia de Salta. A nada. Nada, no falta absolutamente nada. Con semana corta en el medio. Claro. ¿La campaña para o no para? Claro. El trabajador. Y en 3 semanas contaremos quiénes son los electos legisladores en Cava. Todo eso va a pasar en tan poco tiempo. Vamos a hablar un poco de las elecciones del proceso electoral que estamos viviendo. Nos visita Claudio del Pla, que es candidato a senador del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Un gustazo. Gracias por estar con nosotros. Nicolás del Caño es diputado nacional, referente de la izquierda a nivel nacional, candidato a presidente de este espacio político y también visitando Salta y visitando nuestros estudios. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estábamos charlando fuera de aire. ¿Cómo es una campaña de medio tiempo, mayo, entrecortada entre lo del Papa, lo de los feriados, la apatía de la gente? ¿Cómo se siente esta campaña? No, ahí lógicamente la situación es muy mala, porque Salta tiene los peores indicadores. Es decir, Salta está encabezando trabajo negro a nivel de país, primera entre 24 distritos, se perdieron 9.000 puestos de laburo, hay 100.000 jubilados que ganan la mínima y la están pasando cada vez peor. Y hay una gran desazón de una parte grande de la población sobre qué va a pasar con las elecciones y qué chance hay de que el voto altere esta realidad. Y nosotros estamos al contrario, esforzándonos por asociar el voto a esta experiencia que se está viviendo. Es decir, que el voto sea un instrumento para defender a las víctimas de este ajuste que bancan en Salta Milei y Sáenz, claramente. Y además para que se pongan en discusión los grandes problemas que están afectando a nuestro pueblo y que son los grandes contrastes. Es decir, vos tenés esta provincia con estos datos sociales y tenés del otro lado del mostrador inversiones por 2-3 mil millones de dólares en la minería que eso no mueven bueno el amperímetro. ¿No es bueno para la población eso? Bueno, ayer, ¿sabés de dónde vengo? De San Antonio de los Cobres. A ver. Y resulta que el viernes tuve un debate, extrañamente tuve un debate con Castillo, que es un poco el gerente, el vocero de las mineras, que además es candidato del gobierno, y pronosticó que me iban a sacar corriendo de San Antonio de los Cobres los pobladores porque todos defienden a libro cerrado esta minería. Bueno, no pasó, te digo, pasó más bien todo lo contrario. La lista nuestra, que es la primera vez que se presenta a la izquierda ahí en el departamento minero, está encabezada por un dirigente muy importante de las comunidades Atacama, Iván Arjona, con una larga tradición. Y justamente nuestra lista toma las reivindicaciones de las comunidades en materia ambiental, que son víctimas de atropellos de las mineras, y también las reivindicaciones de los trabajadores mineros, que en esa zona tienen los peores trabajos. Es decir, ellos trabajan en empresas tercerizadas para las mineras, van y trabajan 15 días sin horario, es decir, prácticamente como si fuera cama adentro, pero para las mineras hacen el trabajo de gastronomía, el trabajo de limpieza, los trabajos más descalificados y no llegan al $1.000.000. Y están 15 días fuera de su familia, hombres y mujeres, lo cual además ha provocado toda clase de impactos sobre la vida cotidiana, sobre las familias. Entonces hay una enorme cantidad de demandas de los pueblos donde se está concentrando el negocio minero, porque ven que es poco pan para hoy, hambre para mañana, descomposición social, recursos que se van, no cambia la infraestructura, la vida cotidiana en esos pueblos y amenazas serias al medio ambiente. Nosotros queremos discutir estos problemas y la sola presentación del Frente de Izquierda, del Partido Obrero allí en los Andes, ha producido que se agrupen todas las víctimas del modelo minero. Y acá tenemos a Sáenz tratando de convertir a la legislatura en una especie de privatizar la legislatura a favor de las mineras, porque tiene a Rollón, la última secretaria de Minería, y a Castillo, el intermediario clave de todo el negocio minero en la provincia. Nosotros queremos discutir otra minería. Este debate está ausente de la legislatura, igual que está ausente de la legislatura el debate del trabajo negro, el debate de la vivienda, todos debates que existían mientras había bancadas de la izquierda y del Partido Obrero. Que volvamos significa que vuelva ese debate. Ahora, tanto en tu visita a San Antonio de los Cobres como lo que se vive acá, los vi el otro día haciendo campaña ahí en calle Mitre. ¿Qué percepción tienen de la ciudadanía
y la mirada de las elecciones en 2 semanas, y te sumo también a vos, Nico, ahí, si hay una misma percepción o no de que no hay ganas de votar en general en los distintos puntos del país. Te digo 2 cosas y le paso a Nico. La primera, hay una polarización. Tenemos una parte de la gente que nos pide que Milei se vaya ya. Identifica a nuestra fuerza como la fuerza que está más empeñada en enfrentar a este gobierno del minuto cero, como un gobierno enemigo del pueblo. Y otra parte de la gente que se encuentra todavía muy trabada y con ganas de tener expectativa, con ganas de creer que esto puede cambiar, a pesar de lo que le pasa todos los días. Porque se cansó también de experiencias anteriores. Lógico, porque está muy agotada de las experiencias anteriores. Un poco, entonces hay toda esa parte del pueblo que es muy numerosa, que dice, che, esto así no va, esto no aguanto que termine este gobierno, te lo dicen. Especialmente la gente mayor. Los jubilados están completamente radicalizados contra este gobierno y bueno, te piden medidas extremas. Che, ¿qué pueden hacer ustedes? Che, hagan algo para que este se vaya, nos dicen. Bueno, hay toda una corriente que se está organizando y se está solidarizando también con nuestra campaña, que es la que marcha los miércoles con nosotros. Sí, para sumar a esto que decía Claudio, me parece que es lógico que hay, por un lado, un sector que no votó a Milei, que confirma después de casi 1 año y medio todo lo que pensaba que podía hacer Milei, ¿no? Y lo rechazó, no porque estuviese contento con lo que sucedía antes, ¿no? Recordemos, digamos, en el gobierno de Alberto Fernández también los jubilados tuvieron un ajuste enorme. Si bien los que reciben bono perdieron menos, el que no recibía bono directamente fueron 37 puntos que perdieron los jubilados que no reciben bono, ¿no? Entonces la devaluación después de las PASO que hizo Massa, porque tenía ese acuerdo con el fondo y lo tenía, digamos, como una cláusula tácita, oculta, y después de la PASO vino una devaluación, reconocer la deuda de Macri, ¿no? Entonces obviamente todo eso sumó a la degradación social, al empobrecimiento, la precarización del empleo que se venía de antes, del ajuste de Macri y todo lo demás. Entonces obviamente que muchos sectores dijeron, rechazaron a Milei sin que eso significara defender lo que había antes. Ahora, los que votaron a Milei, digo, hay una parte importante, y eso lo reflejan todas las encuestas de opinión, hay cierto descontento, ¿no? Porque la expectativa era, bueno, bajar la inflación era decir, quiero estar mejor, tener un trabajo estable, que me alcance el salario, ¿no? Porque la inflación era justamente eso, es decir, muchos trabajadores, sobre todo informales, que ni siquiera podían, con una paritaria que siempre iba por detrás de más, ni siquiera podés reclamar de esa manera. Bueno, es una situación muy inestable. Ahora, hoy no te alcanza, tampoco te alcanza, ¿no? Y eso es lo que sucede en la mayoría de la gente. Todo el tiempo nos dicen eso, es decir, no te alcanza, ni hablar los jubilados, ¿no? Entonces, todo ese sector que votó a Milei tenía una expectativa que hoy dice, bueno, yo no era un cheque en blanco, digamos, ¿no? Más allá del sector que lo banque, el sector duro de ultraderecha y demás, que igual eso es ínfimo, digamos, ¿no? Porque todo eso que decían que la juventud se hizo derecha. Eso te iba a preguntar, porque en su momento patear el tablero al sistema político tradicional era a la izquierda. Era hasta militar, sí, o votar a la izquierda. Pero hoy hay bueno, muchos de esos jóvenes se sienten también engañados, digamos, ¿no? Porque fíjate, el León que venía contra la casta y los Sáenz, toda la casta política son los cómplices, los que se pusieron la peluca, de radicales, peronistas, de todos los colores políticos, y obviamente menos la izquierda. Ahí digo, hay un reconocimiento de propios y extraños a la coherencia de la izquierda, que como señalaba Claudio recién, llevamos años batallando y peleando contra todos los gobiernos, defendiendo los derechos de la juventud, de las mujeres que han salido en la Argentina con un gran movimiento de lucha y que son blanco de ataque de Milei. Lo mismo toda la comunidad, digamos, el colectivo LGTBIQ+, que después del discurso de Davos rápidamente se autoorganizó en una asamblea como la de Parque Lezama, hizo una gran movilización del 1F en todo el país, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una reserva importante y movilizaciones muy muy fuertes que se dieron durante este año y medio,
que desmienten a los que nos dicen todo el tiempo, bueno, acá la derecha es invencible, la derecha... No, y esto que dice Claudio pasa en Buenos Aires permanentemente, la gente se acerca, ¿cuándo vamos a, cómo sacamos a este? No podemos más, ¿no? Y obviamente la entrega nacional, este nuevo acuerdo con el FMI, muchos sectores, obviamente las personas que tenemos un poco más de edad vivimos los 90, ¿no? Bueno, otros vieron la dictadura, ¿no? Muchos jubilados que se movilizan y que van a pesar de la represión y demás, dicen, no, nosotros enfrentamos la dictadura, mirá si nos vamos a enfrentar a Milei, ¿no? O sea que algunos decían que era iba a ser el premio Nobel de Economía, y después supuestamente lo engañaron con la cripto. No, pero sí. Que más bien está claro que fue una estafa y que bastante sabía Milei, que se vendía como un especialista en criptomonedas, ¿no? Antes de volver con Claudia de las elecciones locales, justo esta semana, semana anterior se aplazó todo por la situación de Francisco. Preguntarte, Nicolás, ¿qué esperan que respondan por lo menos los funcionarios que han logrado citar? Si esperan que realmente den explicaciones o va a ser patear la pelota fuera de la cancha. Mirá, lo que sabemos hasta ahora por los medios de comunicación, ¿no? Que van a venir con la estrategia de decir por qué estamos acá, ¿no? O sea, como se dice ahora, fingiendo demencia, en el sentido de decir no sabemos por qué estamos citados, etcétera, cuando nosotros habíamos planteado desde el Frente de Izquierda en nuestros proyectos la interpelación también a Javier y a Karina Milei, a Dorni, o sea, eso, los bloques que convocaron la sesión anterior de oposición lo retiraron, ¿no? Nosotros nos pusimos que se retirara, porque más allá de si venían o no, corresponde que estén, digamos. Franco viene a dar como las respuestas del gobierno, como representante, como jefe de gabinete, y la verdad que vamos a ver cómo defiende, si es que dicen algo, ¿no? Porque realmente es difícil defender lo que hicieron cuando nadie sabía de Libra si no era por el tuit de Milei, ¿no? Claro. Porque dice, no, lo encontró por ahí. Otro después dice, no, Franco mismos contradijo esto, diciendo, se lo acercaron al presidente. Y al mismo tiempo después retiró el tuit diciendo no estaba lo suficientemente interiorizado. Por eso digo, ¿no? Después te dicen que él era especialista. Ya había participado anteriormente en 2 estafas cripto, ¿no? Vulcano y CoinX. Ya había participado en 2 estafas cripto Milei cuando no era presidente. ¿Qué te dicen? Bueno, pero ahí no era presidente. No es que no era una estafa, sino claro, que dicen no era presidente. Acá como presidente no afectó, dice supuestamente, el patrimonio del Estado. Pero yo creo que es una metáfora de la estafa política de la que estábamos hablando antes, la estafa cripto, ¿no? Es decir, que mucho de lo que se vendió a los sectores populares fue humo, ¿no? Y espejito de colores. Nosotros, por eso el Frente de Izquierda acá no viene a vender espejito de colores, ¿no? Plantea claramente, la única salida es la organización desde abajo de los trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud, los sectores populares, que tenemos esa experiencia del año pasado con grandes movilizaciones, para desconocer la deuda, ¿no? Desconocer la deuda, poner todos los recursos del país en función de las necesidades sociales y no del saqueo, ¿no? De un puñado de multinacionales, de estos especuladores financieros que nos saquean con la deuda permanentemente, echar al Fondo Monetario Internacional, por supuesto, o sea, poner todos los recursos del país en función de las necesidades sociales, es la única salida. Pero a nosotros nos decían cuando se acordó con el FMI, con el gobierno de Alberto, nos decían que nosotros éramos desestabilizadores, que estábamos totalmente locos de no acordar con el fondo porque si no el país se derrumbaba, ¿no? Y nos estamos derrumbando cada vez más. Traslado a Claudio algunas cosas que escuché de algunos candidatos en estas elecciones en Salta, que dicen, bueno, pero tomemos lo bueno de la gestión Milei, que es achicar el Estado. Las empresas que son del Estado, que no sirven o que no están funcionando bien, las pasemos a manos privadas. Alguna candidata llevó inclusive la propuesta de privatizar Aguas del Norte. ¿Qué pensás de esas voces, que es un Estado muy grande,
también puede serlo en la provincia de Salta, y que hay que hacer algo parecido de achicar el Estado que propone que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Se puede hacer en Salta? Mira, en primer lugar ya fue, porque ¿qué hicieron en los 90 acá? Romero asumió y el día siguiente tenía 400 decretos violentos donde modificaba el régimen laboral de los docentes, despedía 5.000 trabajadores, completaba la privatización del Banco Provincia, privatizó Aguas, es la compañía de Aguas. Agua de Salta se llamaba entonces. ¿Cómo terminó esa experiencia? ¿Cómo terminó la experiencia de la privatización de Aguas de Salta? En un desastre. La compañía no cumplió con ninguno de los planes de inversión. Nosotros los denunciamos en tiempo real. El sistema de aguas quedó colapsado, con la mitad de la mitad del agua que se iba de las cañerías porque no tenía mantenimiento. La empresa se rajó cuando quiso, se fueron, no es que lo echó Tubey, porque no daba más el desastre del sistema de agua en la provincia. Y encima, después de eso, en lugar del Estado hacerle juicio a la empresa le hizo juicio al Estado. Es decir, fue un parasitismo total el de la gestión de las compañías privatizadas. Total. Terminaron colapsados los servicios. ¿Qué quieren los de derecha? ¿Quieren que nos quedemos sin agua de nuevo? Ya hoy tenemos un montón de problemas. Entonces, el punto es esta gente quiere vender humo porque la provincia es escenario de grandes negocios. El problema es privatizar una empresa de agua para salir de un déficit del Estado. El problema es que estos grandes negocios que hay en la provincia pongan en la provincia lo que hay que poner. No pagan nada. Por ejemplo, tenemos una campaña electoral que está tan corrida a la derecha que los candidatos del oficialismo dicen que hay que quitarle impuestos a las mineras. El otro día, sin ponerse colorado, Castillo dice: pagan demasiadas tasas, se van a ir a otras provincias. Es un cara dura. Es decir, quieren colocar a la población ante la idea de que hay que sacrificar la inversión pública. Ya sacrificaron la obra pública, ya establecieron que hay cero política de vivienda, cero, en una provincia con 100.000 familias sin techo, cero política de vivienda. Las últimas que estaban a medio de construir, las están entregando porque tienen que tener 35 o 40 millones de pesos en el bolsillo para poder participar de un sorteo. Entonces, cero política de vivienda, cero política de obra pública, y ahora quieren reventar la compañía de agua. No, pará un poquito. No salimos de esta crisis así. Acá lo que hay que discutir es cómo hacemos para revisar los temas de fondo de la provincia. Hay que ajustar cosas, por supuesto. Si tenés un modelo minero que no deja un mango a la provincia, que crea trabajo de poca calidad, que trae enormes pasivos ambientales, hay que discutir ese modelo minero, porque eso es un drama para las próximas generaciones. Y esa actividad hoy mismo tendría que estar contribuyendo. Por ejemplo, Salta ni siquiera le cobra el 5% de regalía, lo mantuvo en el 3%, a pesar de que se puede cobrar un mango más. Es decir, es un conjunto de alcahuetes de estos grandes negocios. ¿Vos pensás que podemos salir subordinando el interés de todos los salteños de esta provincia pobre a esos intereses de minoría? No vamos a salir de la crisis. Entonces inventan cuestiones de recortar aquí en el Estado. Se han vuelto todos reformistas del régimen político. Algunos dicen pavadas. Por ejemplo, tenés una diputada que es candidata, que era libertaria y ahora es libertaria de Sáenz, que se llama Galle Guillo. Sí. Entonces ella dice, no, para que el Estado funcione hay que eliminar el Senado, ¿no es cierto? Y propone dejar en pie el Senado, que quede una sola cámara como es el Senado ahora, donde el tipo que gana tiene el 90% de los representantes porque se elige por distritos. Es decir, reventar lo poco que queda de algún sistema de representación de la población, y además le miente a la gente diciéndole que si se hace eso va a estar la plata para estas viviendas que no están, para esta obra pública que no están, lo cual es absolutamente falso, no tiene proporción. Entonces, están vendiéndole humo a la población, tratando de que se compre este discurso del ajuste del Estado, cuando en realidad acá lo que hay que ir es sobre las grandes actividades económicas, como lo hemos planteado nosotros de la legislatura, sobre las actividades de los ingenios, los grandes grupos exportadores, las mineras. Ahí hay que ir a buscar los recursos para que esta provincia salga de pobre y enfrente toda esta agenda enorme de problemas populares pendientes. Entonces, bueno, tenemos esta campaña electoral donde esta gente trata de seguir con el discurso de Milei, ¿no es cierto?, y de instalar la idea de que el problema sería simplemente algunas modificaciones en el gasto público, ¿no? Acá el problema es que los grandes negocios hacen negocios en Salta de manera más parasitaria. La riqueza que se produce en Salta se va de Salta y se va del país en su enorme mayoría. Si uno no discute ese esquema, no podemos salir de pobres.
Cuando nosotros estuvimos en la legislatura, colocamos esta agenda de debate. Por ejemplo, nosotros hicimos que se discuta el problema de que el suelo urbano tiene que estar a disposición, no de la especulación inmobiliaria, sino del acceso a la vivienda. Y vos podés ir a ver ahora que hay 100 hectáreas de Pereira Rosas donde hay construidas viviendas del Estado allí. 5 años peleamos por esto. Nosotros, el problema del trabajo en negro, ¿quién lo discutió en la legislatura? Nosotros organizamos primero 3.500 trabajadores en el 2006-2007, después otros 4.000 trabajadores en el 2013, todo trabajo en negro del Estado que lo organizó las bancadas del Partido Obrero y lo planteó en la legislatura y terminaron en planta permanente con trabajo digno y con derechos. Los grandes temas del atropello del poder, es decir, los atropellos de la policía, la tortura, las muertes en las comisarías, las detenciones arbitrarias. Nuestras bancadas eran las que traducían eso en reclamos y ayudaban a organizar fuera y dentro, ¿no es cierto?, fuera de la legislatura y dentro de la legislatura planteábamos estas cuestiones y terminamos volteando la detención sin causa por 24 horas, la llamada averiguación de antecedentes, terminamos destituyendo jefes policiales. El entramado que hoy se discute como el principal factor de la inseguridad ciudadana, que es el problema del narcotráfico y el vínculo con el Estado. Nuestras bancadas lo denunciaron. Ya nos metemos en ese punto justo. Yo justo quería ir al tema seguridad, pero en general no solamente apuntado al narcotráfico, porque es una de las problemáticas que en el último tiempo creció aquí en Salta y es preocupación de los ciudadanos. No sé de qué manera se puede encarar eso en nuestra legislatura, si tienen algo ustedes armado y si les preocupa también. No, en primer lugar, las bancadas nuestras son un factor que ayuda a desarmar la impunidad, porque colocan el debate público. Por ejemplo, nosotros estuvimos 6 meses reclamando con Pablo López que se arme una comisión investigadora para investigar y desarmar el entramado en el norte después del crimen de Liliana Ledesma. Liliana Ledesma fue una campesina que asesinaron y la semana anterior de ser asesinada vino a nuestra bancada a denunciar que la querían matar. ¿No es cierto? ¿Quiénes? Los narcos. Y era evidente que con ese grupo narco, el del clan Castedo, estaba vinculado el diputado Aparicio, que era el diputado de la zona. Nosotros dijimos, armamos una comisión investigadora porque acá si no se desarma ese entramado de poder político y narcotráfico allí, vamos a tener más crímenes, el narcotráfico va a crecer. Y bueno, era tan evidente todo esto que el oficialismo nunca quiso armar una comisión investigadora, solo armar una comisión investigadora, ¿no es cierto? No quisieron, y lo hicieron renunciar en diciembre de ese año al diputado, para sacarlo del medio y del debate público. Entonces, la presencia de nuestras bancadas contribuye a que no tiren la tierra. Perdón, que después se confirmó en la investigación de la causa de fondo. Se confirmó que la parte del clan, cuando el tipo estaba muerto, claro. El post-mortem, se confirmó. Entonces, ahora, por ejemplo, no se quiere investigar a Benjamín Cruz, que fue claramente la mano derecha de Sáenz, claramente. Era secretario de Seguridad del Gobierno, múltiple funcionario, y en los últimos juicios de los casos, él ha quedado claramente imputado como el nexo entre la cúpide del Poder Ejecutivo de Salta y el narcotráfico. No lo quieren investigar. Nuestras bancadas han sido implacables en denunciar esto, lo mismo que los grandes casos de corrupción. Por ejemplo, yo soy el denunciante del caso de Salta Forestal, que ahora se reveló la causa. O el caso de Agrotécnica Fueguina, que es el gran tema de la contaminación ambiental. Es más, yo digo que hay temas que vos le decís a una generación o le decís a los votantes salteños, Salta Forestal, y yo no sé si lo tienen incorporado como un hecho delictivo, ¿de qué están hablando cuando hablan de casos de esas características? Cuesta mucho, te digo, instalarlo nuevamente al tema, ¿no? Bueno, por eso, porque entre otras cosas, el Estado ha peleado mucho para que nosotros salgamos de esas bancadas, porque al revés de lo que dicen ellos tratan de presentar un balance negativo, dice, esta gente no nos cambió la vida cuando estuvo en una legislatura. En realidad no nos aguantaban más, porque nosotros éramos los que colocábamos el dedo acusador y los que poníamos en debate los grandes temas. Salta Forestal es un emblema de lo que es este régimen político. 300.000 hectáreas que son fiscales. Se las dieron hace 25 años ¿a quién? A Olmedo, otro emblema de la casta y del parasitismo. Y después se la entregaron a Elstein, el socio de Milei. Hoy la tienen Elstein y la tiene el Grupo Ruiz, que es el dueño del ingenio San Isidro y varios ingenios en Tucumán. Le deben a la provincia de Salta $100 millones. $100 millones por una ley que está vigente de canon, que a lo largo de estos 25 años peleamos para que se le imponga un canon, después hubo una comisión investigadora, una larga historia. Hay una enorme renta de esa tierra que es de todos los salteños.
y que se la lleve esta gente que ni siquiera paga una ley vigente que establece que tiene que pagar un canon por el uso de la tierra fiscal. Después va un gobernador como Urtubey y dice, te perdono la deuda, en el año 2017, yo lo denuncio porque los gobernadores no pueden perdonar deudas. Bueno, ahora se reabrió esa causa. Cuando uno se pregunta por qué Salta es pobre, entre otras cosas, porque hasta el patrimonio público como este es entregado miserablemente a grupos que lo explotan sin dejar un mango, y lo explotan incluso violentando las leyes impositivas que la provincia tiene. De eso estamos hablando. Más allá de que conocemos la postura en líneas generales, porque aparte también como bien marcado Nicolás, se ve todos los miércoles o hasta en cada sesión del Congreso. Una reflexión les pido también a los dos por parte del Plan Güemes, que se está llevando adelante en Frontera, y después sí puntualicemos en esta última medida del operativo Roca, que tal vez muchos no estén familiarizados porque es un comunicado de hace un par de horas que sale a través de Clarín, ni siquiera en comunicación oficial, de la posibilidad ya de incorporar casi 10.000 efectivos del ejército a las zonas de frontera de Salta y Jujuy, y la habilitación para realizar detenciones por parte de miembros del ejército, algo que comentábamos al inicio del programa. A ver, le pregunto a Nicolás como hombre, ¿qué pensás? ¿Cómo se ve desde Buenos Aires? ¿Cómo se ve desde Buenos Aires? Nosotros en Frontera tenemos familiarizadas ciertas noticias, ciertas cuestiones. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en nuestra frontera? No, a ver, el caso de Fernando Gómez fue un caso emblemático, digo, de asesinar a un joven trabajador, acusándolo de narco, digamos, ¿no? O sea, ustedes conocen el trabajo que se hace de tantos laburantes que están en una situación muy precaria, muy informal, o sea, que no tienen otra. O sea, por todo esto que está denunciando Claudio, y lo que nosotros denunciamos permanentemente, cómo entregan el país, cómo entregan los recursos de cada provincia a grandes terratenientes, a grandes empresarios, y eso, digo, el discurso permanente de decir, bueno, frente al narcotráfico vamos a desplegar este plan totalmente represivo, ¿no? Con el apoyo del gobernador, etcétera, es parte del discurso demagógico que hacen, porque si vos no apuntás directamente al entramado que hay de poder político, sectores de las fuerzas policiales, sectores, bueno, eso, olvídate que vas a ir contra el narcotráfico, que vas a poder desarmar a esas organizaciones que obviamente muchas veces se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes, de muchos trabajadores, etcétera. Eso sin duda, ¿no? Entonces, no vas a desarmar eso. Y no es una respuesta, digo, a asesinar a esos trabajadores, hacer este operativo que hicieron, obviamente porque no tienen ninguna alternativa. No tienen alternativa para generar empleo genuino, solamente para la entrega a las mineras. Y agrego a todo esto que señalaba recién Claudio, que ayer en una reunión que estábamos con compañeras docentes, compañeros de distintos lugares, bueno, estaba nuestra compañera también Daniela Planes, que contaba un compañero que su hermano le había comentado a la familia que ahora en vez de ir 15 días a la mina tenía que ir 21 días, 21 por 7, ¿no? O sea, que avanza, la esclavitud avanza en realidad más que la libertad avanza. Entonces me parece que como no tienen alternativa frente a eso, despliegan este plan, o ahora esto que hoy aparece en algunos medios diciendo el plan Roca para que venga el ejército, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que es parte de ese discurso totalmente punitivo y demagógico que tiene el gobierno, y particularmente, bueno, Bullrich, Petri, etcétera, que obviamente no dan ninguna respuesta más que esa, ¿no? Una represión como la que vemos los miércoles con los jubilados, que ¿cómo explicarles? Son algunos cientos de jubilados, cada vez se suma más gente, obviamente, ¿no? Algunos cientos de jubilados que dan una vuelta a manzana al Congreso. No es que vos decís, bueno, van a hacer un piquete de 50 horas. No, dan una vuelta, hacen un acto donde hablan organizaciones, gente que se acerca, y organizaciones de jubilados que van todos los miércoles hace 30 años, ¿no? Y dan una vuelta a la manzana. Después termina en un semaforazo. Para impedir eso, hay camionetas de gendarmería, de prefectura, de policía federal alrededor del Congreso,
cientos y cientos de efectivos gastando millones y millones de pesos, todos los miércoles, millones de pesos, para ir a gasear, a pegarle. Bueno, hace pocos miércoles atacaron a nuestro compañero Alejandro Vilca, otra vez a Vanina Biasi, otra vez. Bueno, permanente, nosotros estamos todos los miércoles, los diputados de la izquierda acompañamos obviamente todas las luchas y esta emblemática resistencia de los jubilados y las jubiladas, obviamente que estamos ahí presentes, pero digo, ahí también, ¿no? Es como el mostrar el despliegue de las fuerzas represivas que hace Bullrich, ¿no? En forma totalmente represiva y demagógica, como si eso fuera a resolver algo con el plan Güemes, ¿no? Le pregunto a Claudio, y te pido el último minuto de reflexión. Nos escuchan a esta hora, nos retransmiten en Orán, en Tartagal, llegamos a todo el norte también. En un rato vamos a contar nosotros los detalles de lo que dice el artículo de Clarín respecto a este operativo Roca que se suma al plan Güemes. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis al respecto? Mira, no, lo primero es peligrosísimo porque, por lo que pude ver esta mañana, habla de delitos en general y flagrancia, es decir, que esto lo pueden usar contra un corte de ruta, una protesta social, que siempre hay alguien que dice que es un delito, y es una militarización de todo el área de frontera. Constituye un peligro para la seguridad de las personas y para los derechos de las personas, a la libertad, a la expresión, y además es totalmente ilegal, anticonstitucional e ilegal. La Ley de Seguridad Interior prohíbe que las Fuerzas Armadas intervengan de esta manera, que lo están resolviendo por una orden que además es una orden reservada. Es decir, Clarín informa sobre una orden secreta. Sí. Todo muy turbio. Es decir, que es una actitud conspirativa del Estado contra el pueblo que vive en las áreas de frontera. Ahora, yo te voy a leer. ¿Cómo puede terminar esto mal? Lo que dice es: si es una medida controversial, como dice Clarín, estoy leyendo a Luis Petri, para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes, elijan del lado que van a estar, plantea. O sea, si alguien objeta la medida o lo trata de controversial, es porque defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Bueno, es un chantaje. Mira, hablando de delincuentes, el presidente fue encontrado en flagrancia. Mira, tendría que ir el ejército a buscarlo, porque la estafa que se mandó con el caso Libra, ahí sí que había flagrancia. No, mira, no nos engañemos. Esta gente no puede combatir el narcotráfico. No puede, porque sencillamente el narcotráfico es un gigantesco negocio. Un gigantesco negocio. Y no pueden combatirlo porque hay 1000 lazos comunicantes con los poderes políticos y con la clase capitalista de este país, con el narcotráfico. Esto es lo que pasa. Por eso no es un problema de orden militar terminar con el narcotráfico, sino que antes que nada es un problema político. ¿Desarmamos ese entramado? Si desarmamos ese entramado de complicidad, que yo di acá el ejemplo que en el año 2006-2007 lo denunciábamos con Pablo López en la legislatura diciendo, en estos términos, si no desarmamos esta trama, vamos a tener el drama que hoy tenemos, porque el narcotráfico hoy es infinitamente superior, porque hoy tenemos crímenes del narcotráfico a los alrededores de la ciudad de Salta, ¿sí? No ya en la frontera todo el tiempo, pero aquí, ahora los tenemos aquí alrededor. Y no hay ninguna voluntad política de desarmar el negocio, ninguna, y además son parte del problema. Los que son parte del problema no van a ser la solución. No es un tema militar el tema del narcotráfico. Por otra parte, anda México. México estableció la militarización general y dio facultades al ejército absolutas. Contame cómo está México. Tiene más narcotráfico. Eso hace más ridículo el planteo de que se involucre el ejército. Claro, infinitamente más muertes. Es un desastre. Es decir, México se tomó la medicina de Petri hasta el final y terminó muy mal. Entonces están chantajeando al pueblo porque lo que verdaderamente quieren ocultar es esta complicidad política y de la clase capitalista con el narco, por un lado, y en segundo lugar, legitimar una acción represiva, naturalizar una acción represiva de todas las Fuerzas Armadas que se va a usar contra el pueblo. Fernando Gómez es una demostración de quiénes van a ser la víctima y no van a ser los narcos. Este es el problema. Entonces,
A la hora de discutir el problema electoral, ¿cómo resolvemos un voto que nos ayude a ponernos más fuerte para enfrentar estos gravísimos desafíos que tenemos? Nosotros estamos frente a una prueba de fuerza. Nos quieren imponer estos planteos, aceptar una línea represiva, aceptar ajustes que terminen entregando los servicios públicos, los recursos naturales, los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y quieren que eso sea legitimado por el voto. Es decir, la gente tiene que pensar que cuando le da un voto a un candidato de Sáenz, está votando para que se agrave todo esto que ya es inaguantable. Y cuando vota a la izquierda, está votando para tener una representación que, en primer lugar, rompa un monopolio que es la legislatura. Porque hoy no hay ninguna oposición, de ninguna naturaleza. Es una escribanía la legislatura. Claudio, gracias por la visita, gracias por acompañarnos. Claudio y Nicolás del Caño, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Salta nuevamente. Muchas gracias. Van a tener conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Sí, está llegando ahora Gabriel Solano también, porque un dato breve es que la nuestra es la lista del Frente de Izquierda y vienen principales dirigentes nacionales a respaldarlo. Este es el sentido de la presencia de Nicolás y de Gabriel Solano hoy. Sí, mencionamos eso, que es la única presencia hasta aquí nacional en campaña provincial. Lo contábamos temprano. Gracias por visitarnos. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. Hasta luego. 8:44 en El País.